Muy bien, buenas tardes. Estamos nuevamente Universo Marcial. Estamos por entrevistar en una conversación aquí en vivo a Gaby Shai. Estamos hablando de presidente de Operational Krav Maga, una de las principales organizaciones en el mundo del Krav Maga, pero también está con nosotros Alberto Labra. Estamos hablando del presidente de la Federación Mexicana de Krav Maga y de Sistemas de Combate Israelí. Es así, es correcto como lo dije, Alberto, ¿verdad? El nombre de la federación, sí, presidente, suena como muy rimbombante. Soy parte de. Muy bien. Entonces estamos hablando con Alberto Labra. Él en este momento le doy una bienvenida a ambos y dejo tiempo para que pueda presentar Alberto a Gaby Shai. Muchas gracias, Adán, por la invitación para la entrevista. Y bueno, sí, me gustaría decir que tenemos el honor de tener en una entrevista a Gaby Shai. Gaby Shai es uno de los principales exponentes de Krav Maga en el mundo. Él radica en Israel y tenemos la fortuna de que sea hispanoparlante. Entonces, todos los conceptos que pueda decirnos van a ser finalmente en nuestro idioma. Entonces, será mucho más fácil entender su metodología de pensamiento y de trabajo. Gaby Shai es un oficial en retiro del Servicio Secreto Israelí. Tuvo la dicha de trabajar con IMI en alguna época de su vida en el Stobingay hace ya algunos años. Y bueno, fue instructor en el ejército en el sistemas, en el Servicio Secreto Israelí durante muchos años. Y actualmente es, como ya comentaba Dan, el director presidente de Operación Krav Maga, una de las principales organizaciones de Krav Maga en el mundo, con sede justamente en Israel. Gaby, un gusto que estés con nosotros. El gusto es mío, gracias, Álvaro. Muy bien, y quisiera preguntarte, comenzar con esto, ¿cómo fueron tus inicios en las artes marciales? ¿Tú comenzaste directamente con el Krav Maga o has practicado otras artes marciales? Eh, Tengo una discusión conmigo mismo sobre el significado de las artes marciales y si el Krav Maga debe ser considerado o no un arte marcial. Eh, pero, digamos, dentro de los sistemas de defensa, etcétera, está incluido y depende mucho a quién preguntamos. Pero yo siempre me ha gustado el deporte. De niño nací en Argentina, en la ciudad de Rosario, donde de niño practiqué judo con mis compañeros de la colectividad judía. Debido a asuntos relacionados a antisemitismo, entrenábamos entre nosotros un poco de boxeo muy básico, no profesional, eh, defensa personal de diversas ramificaciones, algo que me lleva a los orígenes del Krav Maga cuando tuve la oportunidad de conocer a Imi. La idea era tomar técnicas de diversas artes marciales o diversos deportes de contacto o sistemas de defensa personal, integrarlos y adaptarlos para que sean relativamente fácil de aprender y fácil de implementar. Hice pero capaz de esa época, años 60 y tanto. El capaz que nosotros conocíamos era solamente utilización de pequeños palos de caña dura, con el cual hacíamos tipos de defensas y ataque. Eso era todo lo que estaba relacionado a esa terminología, que después, o sea, ¿qué significa Krav Panim el Panim? Defensa, combate cuerpo a cuerpo, que después fue regenerado y desarrollado como otro de los sistemas israelíes. Eso fue hasta que en el año 72 vine a vivir a Israel, ya hace bastante años atrás. Finalicé mis estudios secundarios, llegué a Israel como voluntario y estudié educación física en el Colegio Académico de Wingate, donde tuve la oportunidad de iniciar ya más directo el entrenamiento en Krav Maga. Muy bien, ¿cuál ha sido tu experiencia
al ver el desarrollo y el posicionamiento del Krav Maga a lo largo de todos estos años? Pero como mencionó Alberto, tuve la oportunidad de, cuando finalicé mis estudios, fue en el año 76, en la Universidad de Educación Física. Fui contratado por la propia universidad para dirigir un curso de instructores de deporte, un curso de instructores generales de deporte. Y sin saber, Alberto mencionó que yo soy oficial en retiro de la Agencia Israelí de Seguridad, donde fui instructor, fui director del departamento de Krav Maga, pero cumplí también otras actividades operacionales, tanto dentro de Israel, en los alrededores y en otros países, incluyendo en Sudamérica. Entonces, parte de la especialidad, ¿sí?, por mi sistema, el Krav Maga operativo, es integrar los conocimientos y experiencias relacionadas a la seguridad, a la prevención, a la operatividad dentro del sistema. Ahora, sobre el desarrollo, el curso ese que mencioné, sin saberlo, era ya un curso de seguridad, de prevención. ¿Por qué? Porque si bien era un curso de instructores de deporte, los participantes, el público objetivo, eran parte jóvenes marginales y parte juventud en riesgo. Juventud en riesgo porque era juventud de todos buenos deportistas, pero que vivían en zonas problemáticas, en los cuales existía la probabilidad de que alguno de ellos tome un camino equivocado. Juventud marginal, porque participaron en el curso jóvenes que ya habían tenido problemas con drogas, violencia, etc. Y la idea del gobierno fue generar este curso, traerlos a ellos, ya que eran ya líderes deportistas, pero darles herramientas para que puedan convertirse en líderes positivos, regresen cada uno a su barrio, a su ciudad, y aporten algo más a sus pares, hermanos, amigos, etc. Como director del curso, dicté también algunas actividades, pero tuve la suerte que el Krav Maga estaba incluido en uno de los temas. Era uno de los temas, Krav Maga, y había también boxeo. Y ni qué más ni menos fue el instructor de Krav Maga, Imi Lichtenfeld, Imi Seol, que fue el gran maestro creador del Krav Maga. Y como Imi me conocía, pues yo venía entrenando ya 3 años, ¿sí?, con uno de sus alumnos. Lógicamente tenía yo, no solo como director del curso, pero acceso a los entrenamientos, y me permitió actuar como asistente. En esa época creo que Imi tenía la edad que tengo yo hoy, 66 años más o menos. Y tuve el año 76, año 77, esa experiencia de vivir con él y absorber de él parte de la filosofía, parte de los conocimientos. En forma un poco humorística, siempre está el tema de ego. Lamentablemente, creo que no solo en el Krav Maga, existen muchos temas y que discusiones de quién fue alumno, quién no fue alumno, él fue alumno directo, no fue alumno directo. Yo no fui alumno directo de Imi, fui en parte su asistente en ese curso de instructores que se ejerció durante todo el año, pero yo suelo decir que yo creo que soy el único instructor de Krav Maga que fui el director de Imi a su vez. Entonces, yo, digamos, con eso, en forma humorística, lógicamente, por ser el director del curso, lo menciono. Finalizando esa actividad, me incorporé a las Fuerzas Armadas. Llevé a cabo algunas actividades operacionales, pero luego pasé a la Escuela de Habilidades Operativas de la IDF, Israeli Defense Forces, y operé como asistente de otro gran maestro, Eli Abigzar, quien fue uno de los principales alumnos de Imi y el primer cinturón negro de Krav Maga. Tuve la oportunidad de absorber de él también su método de trabajo, ya más militar,
enfocado hacia un público diferente, contrariamente de lo que habíamos trabajado con IMI, que la actividad con IMI era una actividad más, digamos, educativa, más de prevención de la criminalidad, más relacionada al liderazgo, pasando a trabajar con Eli, que es un enfoque más militar, finalizando mi servicio oficial, o sea, servicio obligatorio, servicio militar, me incorporé a la Agencia Israelí de Seguridad, que es el servicio secreto, donde después de 3 años pasé a ser el director de la división de Krav Maga. Ahora, volviendo a tu pregunta, tuve la suerte de trabajar y asistir y estar presente con esas 2 grandes figuras. El primer curso, hice varios cursos. El primer curso civil de instructores de Krav Maga hice junto con otra grande figura, quien lamentablemente falleció hace poco tiempo, el gran maestro Haim Zut. Él fue instructor del curso de instructores que yo participé. Entonces puedo decir que tuve muchos maestros, pero no tuve ninguno. Y sin tratar de ofender, lo que me permitió mantener una mente abierta sin quedar enfocado solo en un camino, sino buscando continuamente cómo adaptar el sistema o las actividades a los trabajos específicos que he ido realizando durante mis años profesionales. Un cambio muy drástico en mi actividad, en mi forma de pensar, en mi forma de enfocar, lo cual creo que hoy diferencia mucho el que es el OKM, el Operational Krav Maga, de los demás sistemas que son, cada uno con sus un poco modalidades diferentes, algunos contenidos diferentes, pero que se rigen más o menos de la misma manera. Fue un grave incidente que tuvimos. Yo era un instructor muy joven en el servicio cuando un oficial nuestro fue asesinado. No puedo entrar en detalles, pero fue asesinado. Ese asesinato por un informante perteneciente a una organización terrorista nos llevó a comprender que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Y yo creo, estoy muy convencido que si lo que venimos haciendo no da resultado, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y tenemos que hacer un cambio. Y en ese momento yo empecé a dejar lo que es la formación frontal tradicional, lo que está basado en el que podríamos decir hoy, o cualquier joven que, sí, dentro del mundo actual, copy-paste, como la computadora. Yo te muestro cuál es la técnica y tú copias lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo soy el gran maestro, yo tengo el conocimiento. Y entonces vamos directo al grano. Tienes que hacer este movimiento, otro movimiento, etcétera. Lo dividimos, lo explicamos, lo demostramos, lo practicamos y pasamos al aprendizaje. La metodología es una de las grandes diferencias, ¿sí? Que trabajo hoy es una metodología basada en el ensayo y en el error. No suelo dar soluciones a mis alumnos, sino guiarlos por medio del ensayo y del error, darles el problema y guiarlos a las soluciones adecuadas. Esto me lleva a los objetivos, nuestros objetivos hoy de mi organización, que difieren, creo yo, bastante, por lo menos en lo que es el programa de los sistemas tradicionales. Es, si hablamos de los civiles, ¿sí?, ayudar a mejorar la calidad de vida de cada practicante. Lo que es un objetivo muy grande, muy monstruoso, pero el cual yo me comprometo, ¿sí? Y eso no se hace por medio del aprendizaje técnico. Por medio de nuestra metodología y nuestro programa nosotros trabajamos el desarrollo de la creatividad, algo que está tan deteriorado hoy en la juventud, ¿sí? No hace falta, yo tengo un problema, tengo la solución aquí.
doctor Google. No tengo que pensar, no tengo que saber cómo solucionar problemas. Coloco 2 palabras y ya tengo la solución. Y cómo tomar decisiones en situaciones de estrés, en situaciones críticas de riesgo inmediato. Cómo gestionar los incidentes de manera que voy a tratar de evitar el escalamiento de la violencia. El tema de la comunicación, que es un tema también deteriorado hoy. Si yo veo amigos uno al lado del otro, no se van a poner a hablar uno del otro. Le envían WhatsApp uno al otro, ¿sí? Y puede saber si está enfadado o no enfadado por el emoticón que envía. Son muchas las habilidades que están integradas en nuestro programa y que están relacionadas al Krav Maga. Quiero volver al tema este de Krav Maga. Pues yo creo que yo me identifico más con el Krav Maga en sus inicios, antes de que fue transformado en un arte marcial. Aunque esto podríamos discutir, porque el arte marcial es arte de la guerra. Los artes marciales en sus orígenes, antes de que sean artes marciales modernos, eran elementos que gente necesitaba tener, digamos, conocimiento, cómo poder defenderse frente a posibles agresiones, ya sea con sus propias herramientas físicas o con herramientas de trabajo, agricultura, etc. Y el Krav Maga inició así, como un método de defensa, para que la gente pueda defenderse. En el año 64, si no me equivoco, que inició la adaptación al Krav Maga civil, ahí empezó la marcialización del Krav Maga. Yo hoy cuando observo un entrenamiento tradicional, frontal, con el saludo, con sus gi, así, kimono, y descalzos, en un ambiente estéril, y que el instructor hace la demostración y los alumnos todos juntos al mismo tiempo hacen el mismo movimiento, up. O sea, fuera del contenido es como si estuviera viendo un entrenamiento de otras artes marciales. Es lo que yo creo. Un entrenamiento muy ordenado, muy estéril, pero la vida es caótica, el mundo es caótico, la calle es caótica. Tú en la calle no vas a ver gente que está parado, bueno, hoy quizás un poco más donde respetan la distancia social, ¿sí? Un poquito más de orden, pero no lo ves en la vida es distinta, la vida el movimiento no es fijo, no, la gente no se para y se ve idéntica, etcétera. Y esas son parte de las bases de nuestras actividades, que están más, otra vez, como mencioné, identificadas los inicios del Krav Maga, que era un Krav Maga más operativo, ¿sí? Más para necesidades del ciudadano común y corriente que se enfrentaba a problemas diversos tipos de agresiones, o a las Fuerzas Armadas antes de ser Fuerzas Armadas de Israel, las diversas organizaciones de defensa. Ese es parte del concepto. Yo creo que hoy, me atrevo a decir, cada uno tiene su objetivo, ¿sí? Y si suena como crítica no es mi intención, ¿sí? Porque la verdad que yo tengo es mi verdad, y yo no soy dueño de la verdad absoluta. Nadie lo es. Pero hay quien ve el Krav Maga que tiene que ser muy tradicional, hay quien ha hecho algunos cambios pero sigue con su metodología tradicional de formación, y hay quien, como yo, que hemos decidido hacer un cambio drástico a raíz de varias malas experiencias, ¿sí? Y llevar al desarrollo de la operatividad comprendiendo que la técnica es muy importante, pero si vamos al objetivo, ¿sí? de ayudar a nuestros practicantes a retornar a casa sano y salvo al fin del día, o aquel oficial de policía, aquel profesional de seguridad, ¿sí? Que de repente es sorprendido, y la pregunta es, ¿cómo es sorprendido? ¿Cómo puede ser? Si no sabes identificar al agresor que se acerca, no sabes identificar el lenguaje corporal, no tienes el nivel de conciencia adecuada, la conciencia operativa de que el incidente puede ocurrir en cualquier momento, a cualquiera y en cualquier lugar.
no tienes el nivel básico de la conciencia situacional, de identificar modelos de comportamiento anormal de las personas cercanas, ¿sí? De identificar el lenguaje corporal de las personas, de tener el posicionamiento táctico adecuado que me permita gestionar un incidente o chequear una identificación, manteniendo al mismo tiempo mi espacio personal protegido, manteniendo el contacto visual, hablando con asertividad, identificando los movimientos, las actividades, los movimientos precursores principalmente. O sea, si no tengo todo esto, mi concepto es que no me sirve ser un campeón mundial en técnica, de saber cómo defenderme contra un cuchillo, si no sé identificar tempranamente al agresor. Permíteme sobre este tema agregar algo. Me resulta difícil también la definición de defensa personal, porque defensa personal, la misma terminología lo dice. Yo me defiendo. Alguien me ataca, yo me defiendo. Alguien ataca, yo me defiendo. Alguien me amenaza, yo me defiendo. Alguien me estrangula, yo reacciono. Y creo que la metodología tradicional que es aplicada y ha sido aplicada durante años y sigue y va a seguir así, no solo en el Krav Maga, en demás sistemas, es una metodología que genera un carácter reactivo en las personas. Y nosotros hoy, en el mundo moderno, tenemos que ser proactivos, tenemos que saber tomar iniciativa, tenemos que saber identificar tempranamente. Lo aprendimos eso, en Israel había excelentes organismos de seguridad reactivos, inclusive la agencia donde yo trabajé. Si nuestro lema, entrenando a nuestros oficiales, agentes especiales, era: tú vas a disparar el segundo disparo. Trabajamos contra el terrorismo, lógicamente. ¿Por qué el segundo disparo? Porque sea cual fuere el nivel de inteligencia que tengamos, no podemos identificar o saber todo tempranamente. Y el adversario tiene el factor sorpresa en sus manos, a su favor, y él te va a sorprender, y él va a disparar el primer disparo, y tú tienes que ser lo suficientemente activo, rápido, enérgico y motivado para disparar el segundo. Y eso nos dio un excelente resultado durante muchos años. Hasta que llegó alguien y presionó el mecanismo del chaleco explosivo. Y la pregunta que yo podría hacer ahora: ¿qué tipo de reacción te sirve cuando alguien presionó o liberó? Porque hay diversos mecanismos. ¿Sí? Una carga explosiva, el terrorismo suicida. El terrorismo suicida nos enseñó que tiene que haber un cambio, ¿sí?, de concepto de seguridad, de una seguridad reactiva a una seguridad proactiva. Ahora, si yo dentro del programa, si toda la parte de defensa personal, tenemos la defensa personal, la parte de combate, etcétera, la manejo desde un punto de vista defensivo, reactivo, ese es el carácter que voy desarrollando en mi gente, inclusive en los oficiales de seguridad. Y nosotros necesitamos gente que sea proactiva, no solo a nivel de defensa personal o de autoprotección, como me gusta más llamarlo. Y parte de la idea del OKM y de la evolución que yo creo que tenemos que seguir es aprovechar los recursos, el recurso que tenemos, que es el recurso humano, el tiempo, el conocimiento, la experiencia, para crear mejores ciudadanos. Yo mencioné antes mejorar la calidad de vida del ciudadano. Si yo logro enseñar a un alumno mío, ¿sí?, a gestionar un incidente, tranquilo, hermano, sí, te pido disculpas, meter el ego en el bolsillo, mantener distancia, estar protegido, negociar, evitar el escalamiento de la violencia, esa misma técnica él la puede aplicar en su trabajo, al tener discusión con un compañero de trabajo o en su casa, porque se olvidó que era el aniversario de la mujer y se fue a tomar unos tequilas con sus compadres.
Y cuando llegó a casa, o si la mujer no está con el amasador, si no, se genera una discusión. Y eso es una habilidad adicional, las habilidades de comunicación. Si yo como profesional en la prevención, en la seguridad, en la autoprotección, en el Krav Maga operativo, puedo enseñar a un alumno mío a identificar un modelo de comportamiento normal en las personas que están alrededor mío. Sí, porque no es como que con mucha sangre fría de repente surge de la nada el agresor. Él está allá, está analizando, está buscando su víctima, él quizás ya eligió a la víctima, está haciendo su recorrido, está esperando su oportunidad. Pero si sabemos ayudar a enseñar a nuestros alumnos por medio del entrenamiento de Krav Maga, no estoy hablando de teoría. Toda la teoría, gran parte de la idea es que el aprendizaje es un aprendizaje experimental. El hombre aprende por experiencia. El ser conocedor, yo saber cuáles son las características de un sospechoso. Es cuestión de 10 minutos y se acabó. Pero ser poseedor del conocimiento no significa que en tiempo real, en una situación real, en una situación caótica, no tan organizada como los entrenamientos, tan respetuosos, etcétera, sea capaz de identificar al sospechoso en ese momento. Pero si yo sé identificarlo, logro llevar a mis alumnos a ese reconocimiento del comportamiento anormal, eres un padre de familia y de repente puede notar que quizás uno de sus hijos no se está comportando como tiempos atrás. ¿Qué podría ser? O es un maestro, o es un compañero de trabajo y es observador, porque la conciencia situacional de saber identificar que está ocurriendo algo que no debería ocurrir en este momento específico, se basa en ser observador, en conocer los riesgos. Y eso podría llevar un poco de actualidad. Sí, aquí tenemos el doctor Alberto, el coronavirus. Sí, ¿qué es un riesgo? No importa si el riesgo es físico, si el riesgo es un atropellamiento, si el riesgo es alguien que va a violar a una mujer o a asaltar, o el riesgo es algo que no lo veo, es un virus. Ser reactivo, espero que estén bien. Yo veo las noticias y veo la situación en que está hoy lamentable México, y acá en Israel estaba relativamente bastante controlado, y algunas malas decisiones, creo yo, a nivel de gobierno y otro mal comportamiento de muchos ciudadanos está regenerando, pero es todo prevención. El conocimiento del riesgo es conocer al adversario, es conocer su modus operandi, conocer sus intenciones, es saber identificarlo. Puede ser a nivel gobierno, a nivel organizacional o a nivel ciudadano, a nivel personal. Y luego tenemos el comportamiento preventivo. ¿Sí? Porque yo puedo saber, o un médico, no yo puedo saber quizás cómo desarmar a una persona que me está apuntando con una pistola. Pero no quiero llegar a esa situación. Y me imagino que el médico, que hay tantos médicos infectados, así, que tienen mucho conocimiento de la parte profiláctica, sí, de la parte de prevención, pero no se han ocupado de prevenir, y ahora la reacción es una reacción que se paga a largo plazo. Eso es lo que yo puedo aportar sobre el desarrollo que yo veo. O sea, si tú me preguntas del desarrollo del Krav Maga en su formato tradicional, creo que hay personas mucho mejor calificadas que yo para pasar esa historia. Pero yo te lo presento, lógicamente, de la parte que yo fui. Yo he sido, y creo que sigo siendo, parte de la historia de un desarrollo que es un poco sui generis, un poco difiere de lo que es el formato tradicional dentro de las artes marciales, los demás sistemas de defensa personal. Perfecto. Entonces estamos hablando en este momento, de alguna manera estoy entendiendo que no se trata
el Krav Maga de defensa israelí, sino más bien de sobrevivencia israelí basada en la prevención. ¿Es así? De mi punto de vista, sí. Pero puede ser que hay muchos que no estén de acuerdo conmigo. Yo creo que hoy, mira, el Krav Maga se ha expandido por todo el mundo. Y puede ser, o sea, cuando hay éxito, entre comillas, porque esa expansión ha sido por un lado muy beneficiosa y por el otro lado no tanto. Ya que el Krav Maga hoy es utilizado por mucha gente que nunca practicó Krav Maga. No hay control. Trabajo mucho en Latinoamérica, o he trabajado mucho hasta que inició el coronavirus, y no solo en Latinoamérica. El principal trabajo viajando, capacitando, y sigo capacitando en asuntos conceptuales, filosóficos, relacionados a la prevención, relacionados a los demás componentes, ¿sí? Elementos de prevención, valores sociales, desarrollo psicomotriz. Son muchos los elementos que están integrados junto con el programa técnico, mientras que en los sistemas tradicionales tiene solamente técnica, de cinturón blanco a amarillo, de amarillo a naranja, naranja a verde, y así sucesivamente. Y yo tengo, en el concepto mío, son 8 elementos que trabajamos, y lo trabajamos de forma experiencial, vivencial. Ahora, depende a quién preguntes, quizás recibirás una respuesta diferente. Porque hay quien ve el Krav Maga solo como un negocio. Hay quien ve el Krav Maga como un arte marcial, que tú mencionaste. ¿Ok? Tenemos los cinturones, tenemos la vestimenta, tenemos los saludos, que es un saludo que fue yo, o sea, ¿quién soy yo que critica a Ivy? No lo critico, al gran creador del Krav Maga, pero él fue quien adaptó ese saludo. Y con eso tuvo éxito, porque lograron expandir el Krav Maga por todo el mundo, sin control, lamentablemente. Pero hay quien continúa ese enfoque y está desconectado de la prevención. El que alguien declare, si yo suelo tener algunas discusiones pacíficas con otros madrij, instructores. ¿Sí? Madrij, la palabra que yo utilizo, que tiene que ser madrij, o sea, no gran maestro o gran máster, no tiene para mí no tiene significado. Sé que es un título de respeto, pero el verdadero significado de la palabra madrij, que es utilizada como instructor, es guía. Y nosotros tenemos que servir de guía a nuestros alumnos, enseñarles el camino correcto a seguir. Pero hay quien lo ve como tradicional, hay quien lo ve como una actividad deportiva, hay quien lo ve solo como negocio, y hay quien lo ve, ¿sí?, como una actividad de... Tú mencionaste la supervivencia o sobrevivencia. Estoy de acuerdo. Y eso fue lo que trabajé en la parte operativa en mis 18 años de servicio. Y quizás sea supervivencia en la jungla moderna para los ciudadanos, pero yo no me conformo con eso. Yo quiero ayudar al ciudadano. Mira, por los próximos meses, quién sabe, disculpe, por cuánto tiempo, el coronavirus va a seguir acompañándonos, y nosotros vamos a tener que saber vivir con el coronavirus de la misma manera que tratamos de vivir con la delincuencia, porque la delincuencia no va a desaparecer. Y por ahora el terrorismo tampoco va a desaparecer. Nosotros vivimos con terrorismo ya 70 y tantos años. Tenemos fuerzas de seguridad relativamente buenas, muy experienciadas, lo que nos permite tener un nivel de vida bueno, a pesar del terrorismo, etc. Disfrutar de una calidad de vida, disfrutar de la vida. ¿Sí? O sea que tenemos que saber convivir, vivir con esto. Ahora, yo quiero, dentro de la problemática, no solamente, vive, sino vivir bien. Y una persona que sabe tomar decisiones en situaciones de estrés, ¿sí?, no es solo relevante a la delincuencia. Si una persona que sabe tomar, que es creativa, que sabe resolver problemas, no porque aprendió algo automático, sino que aprendió los principios básicos,
que responden a diversas situaciones y es guiado para que ese principio lo ayude a solucionar problemas impredecibles. Porque yo no puedo basarme en estadísticas, decir, mira, generalmente el ataque es así. Pero yo no puedo entrar en la mente del agresor y decir, ah, él me va a atacar así porque así me enseñaron en el dojo, en el gimnasio. Entonces, tener una respuesta técnica específica para cada problema yo creo que es imposible. Y si es posible es incorrecto. Pero trabajar con los alumnos, enseñarles cuáles son los principios para que él pueda desarrollar y adaptar sus propias herramientas en situaciones reales y situaciones cambiantes, situaciones impredecibles, eso es otra cosa. Y ese es un camino que difiere, que va más allá del tema de la prevención, más allá del tema de la supervivencia, sino no cómo sobrevivir, o no si sobrevivir, sino cómo vivir. ¿Y qué herramientas podemos darle? Aprovechando otra vez, todo dentro de un entrenamiento y entrenamiento activo, físico, no una charla académica universitaria. Toda la idea de este concepto era tomar por medio del experiential learning, el aprendizaje vivencial experimental, todo tema teórico, conceptual, filosófico, y llevarlo a la práctica para que el alumno pueda saber defenderse, digamos así, ser lo suficientemente inteligente para no... Muy bien. Ahora sí, continuamos con esta entrevista que estamos teniendo desde Israel con Gaby Shai. Yo tenía una pregunta para él muy importante y es si el OKM incluye la preparación mental y los aspectos neuronales, las situaciones neuronales que se dan en una situación de conflicto, de caos, así como lo has estado platicando, estimado Gaby. Correcto. La idea del OKM es un enfoque holístico. Si entender el ser humano, ¿sí? No como un elemento aislado, que todo lo que está relacionado a la defensa personal es solamente la motricidad, el cómo realizar los diversos movimientos, sino nosotros consideramos como una actividad psicomotriz. Sí, la psicomotricidad es la relación de nuestro físico con el medio ambiente y con todo aquello que puede o tiende a influenciar nuestra actividad en una situación real. Son muchos los elementos, la situación de alerta, el estado de estrés, lógicamente que podría ser el estado físico, el comportamiento del adversario, porque el adversario él es el que también es, como solíamos decir cuando era niño en Argentina, hacen falta dos para bailar tango. O sea, yo puedo tener mis movimientos, conocerlos, etcétera, pero tengo que lidiar con alguien que tiene su propia voluntad. Y al encontrarme en esas situaciones, otra vez, la respuesta sí es una respuesta positiva. No somos expertos en todo. Yo creo que al tener una filosofía tan abierta y tan integral, si requiere participación, requiere mantener una mente abierta y tener la participación de diversos elementos, diversos profesionales, los cuales nos apoyan continuamente. Podría mencionar, el año pasado hicimos un encuentro de los madrijim, guías de OKM de Latinoamérica, en mi ciudad natal, la ciudad de Rosario, en Argentina. Y entre las actividades participaron conocidos, amigos que son profesionales, ¿sí? En otras disciplinas, como es la psicología, la psicoterapia, y con ellos trabajamos también para enriquecer nuestro conocimiento personal y enriquecer el conocimiento de los demás instructores.
Ahora, la preparación mental es parte del entrenamiento continuo, porque partimos del conocimiento de que el incidente puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. No solo cuando ya hice un buen calentamiento y después de que llegamos, hicimos el saludo, hicimos calentamiento y no pasa nada, y charlamos con la gente y no pasa nada, hicimos un poco de cell box, como lo llamamos aquí, de shadow, de sombra, y tampoco pasa nada porque es entrenamiento técnico, un poco de cardio, ¿sí? Y después hacemos quizá una revisión técnica y quizás después va a pasar alguna simulación en la cual ahora, o tengo combate, o tengo una simulación en la cual estoy preparado física y mentalmente para actuar. Quizás no sé cuál va a ser el tipo de actividad que voy a tener que hacer, pero sé que ahora me toca a mí, estoy ahí. Contrariamente, nosotros generamos un ambiente de tensión desde que la persona sale de su casa hasta que regresa a su casa. Es parte de nuestra metodología. Lógicamente que no la técnica, no lo vamos a saltar en la mitad de la calle y menos en un país donde hay tantos asaltos para no generar una situación crítica, pero tienen tareas, todo lo que está relacionado a la prevención, ¿sí? Todo lo que está relacionado a la identificación del lenguaje corporal, todo lo que está relacionado a la identificación de puntos vulnerables de la casa a la universidad. Tenemos alumnas, que en sus trabajos dicen, mira, yo ya hace más de un año que voy a este recorrido de casa a universidad y recién ahora presto atención que en tal punto determinado hay un narcomenudeo y que si de regreso, una hora que hay ya no está el sol, un recorrido de 100 metros adicional me permite llegar por un camino que está más iluminado que el camino que hacía actualmente, pero no lo tenía en mente, ¿sí? Porque estamos en una actividad rutinaria, etc. Y eso para mí es una parte de preparación, ¿sí?, mental para evitar el incidente y no solamente cuando voy a estar en el combate o en el enfrentamiento. Trabajamos muchas situaciones sorpresas porque el incidente puede ocurrir cuando está descendiendo del vehículo en el parking o cuando está cambiándose o cuando fue a estar bebiendo agua, ¿sí?, en el descanso. Y de repente ahora sucede el incidente. Y es lo que puede ocurrir, porque el adversario en la calle nunca me va a avisar por teléfono. Dice, oye, prepárate, tienes 10 minutos, haz un buen calentamiento, ¿sí?, que ahora voy a pelear contigo, o te voy a amenazar, o voy a tratar de robarte, etc. Entonces generamos un ambiente de tensión que es una tensión positiva. ¿Sí? No es de estrés. El estrés existe, pero sabemos que tenemos el distrés y el eustrés. El eustrés es el estrés positivo. Nosotros generamos ese eustrés para que la persona, ¿sí?, tenga esa conciencia y tenga esa capacidad de tomar las decisiones posiblemente más correctas en las situaciones determinadas. Pero somos conscientes también que la mente, el cerebro humano tiene sus asuntos que aún no manejamos y no pretendemos tener el control de todo. Entonces nosotros trabajamos sobre probabilidades. O sea, y la idea es que pienso que si alguien entrena de una forma cercana a la realidad, no tan ordenada y planificada, o sea, el caos es ordenado, o sea, el que yo diga que el OKM es un entrenamiento caótico, un ambiente caótico, no significa que cada uno hace lo que quiere. Sí, hay situaciones, hay muchas sorpresas, hay un nivel de motivación de cuando viene la gente y dice, ¿y hoy cuál será? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es la sorpresa? ¿Qué va a ocurrir? Y eso ocurre, se requiere una planificación continua, si no es un entrenamiento estándar. Y todo eso en forma indirecta aporta a ese nivel de preparación para que en el momento que algo ocurra exista una mayor probabilidad, porque en eso trabajamos. No en el 100%, no existe el 100%.
claro, pero Entonces hay básicamente, una mayor probabilidad de que actúe de una manera más adecuada de que aquel que entrena solamente en un estándar dentro de la caja. sí, porque no es un deporte, no es un arte marcial tradicional, estamos hablando de prácticamente, como lo decíamos hace rato, sobrevivencia israelí, que es lo que has estado tú trabajando ya desde el 72 allá en Israel, donde estás en este momento. Y yo te quisiera preguntar, ¿qué crees que ha hecho que el Krav Maga haya creado ese posicionamiento tan grande en el mundo a partir de hace unos 20 años aproximadamente? Creo que la idea de presentar algo simple, aunque te lo digo en secreto, que nadie escuche, ¿sí? Espero que nadie esté escuchando. Sí. Analizamos algunos niveles del Krav Maga y hay temas que contradicen la simplicidad, ¿sí? Porque Amy él mismo dijo, el mejor camino es el camino más simple. El camino más simple es el mejor camino, ¿no? O sea, lo estoy traduciendo, entonces quizás no sea quizás Alberto pueda ayudar. Pero hay niveles determinados de cinturones de niveles avanzados que empiezan con patadas giratorias y saltos en el aire, etcétera. Hay ejercicios que son muy sofisticados. ¿Y dónde está la simplicidad de eso? Entonces, eso es una autocrítica para el sistema. Pero en sus inicios yo creo que fue presentar una filosofía determinada, diferente. Algo quizás, mira, cambió, hoy creo que está muy sistematizado. Yo cuando conocí a Amy, y eso fue lo que yo enseñé en los primeros años, que el Krav Maga está compuesto, había técnicas de Jiu-Jitsu y algunos elementos básicos de boxeo, y alguna patada de karate con algunos cambios, y algo, la idea era algo que puede adaptarse al público objetivo, y que cada persona, sea cual fuere su característica física o su carácter personal, puede encontrar una herramienta que se adapta a su propia característica. Creo que eso, no sé, nuevamente una autocrítica, y puede ser que haya muchos que no estén de acuerdo conmigo. Eso se ha alejado un poco, se ha deteriorado un poco. Y yo creo que tiene Hoy mucho, mucho cuando hacen campeonatos mundiales y campeonatos regionales de Krav Maga, cuando los principios básicos de IMI no hay reglas, el Krav Maga es para todos. Y yo veo al campeón mundial de Krav Maga, yo veo a ese niño que tiene problemas psicomotrices y tiene problemas coordinativos, pero logra actuar y logra fortalecer su carácter y recibir una pequeña dosis ¿cómo se llama? De autoconfianza. Yo veo el aporte hacia él mucho mayor que aquellos que van a los campeonatos mundiales y hacen técnicas como si fuera show business. si básicamente estás diciéndonos que se puede entrenar en el caos o con el conflicto, pero para que esto pueda suceder se necesita reaccionar con eh, cosas directas, simples, es lo que dices. Simple, natural. Y yo parte de, mira, alguien me preguntó por qué utilizas el nombre de Krav Maga. Porque yo aprendí Krav Maga, yo trabajé con las grandes figuras del Krav Maga, y yo hago Krav Maga. Yo creo que quizás no soy tan fiel a alguna de las técnicas o el programa de Krav Maga. Para mí el programa de Krav Maga, o sea, el programa de OKM está compuesto por 8 ejes, el programa de Krav Maga está compuesto por un solo eje, el eje técnico. Y cuando me dicen, mira, nosotros preparamos a nuestros alumnos para poder llegar a casa sano y salvo, digo, bueno, okay, muéstrame el programa. Y hay muchos que tienen el nombre Krav Maga y no tienen programa.
muy lamentable, pero ocurre. Hablamos antes, no se perdió el control. Pero el programa técnico, ¿sí? Tu programa dice cómo se defiende contra este tipo de agresión, contra alguien que te agarra del pelo, contra alguien que te abraza, ¿sí? Cómo se da un golpe de tal o cual manera, etcétera. Y tú preparas a tu alumno cuando él ingresa y empieza cinturón blanco para que pase el examen de cinturón amarillo. Y cuando pasó el examen de cinturón amarillo, empiezas a enseñarle las técnicas para pasar el examen de cinturón naranja. Y así sucesivamente. Entonces tu objetivo, tú dices que tú lo preparas para volver a casa sano y salvo. Bueno, muéstrame en todo tu programa dónde tiene algún elemento que está relacionado a la calle. Fuera de la técnica. Y técnica tenemos infinidades de videos, ¿sí? de incidentes. Quizás ahora me refiero más a las fuerzas del orden, de gente que supuestamente tiene que saber, y especialmente aquí en Israel, unidades que yo sé que entrenan Krav Maga, pero que tú ves cómo quedan sorprendidos, ¿sí? y en situaciones que son a veces incomprensibles. Y yo creo que ese es derivado de lo que dije antes, de que se está desarrollando y se sigue asimilando ese carácter reactivo, no ese carácter de tener la mente abierta y de estar enfocado, identificar al agresor y poder leer sus intenciones antes de que ocurra. Que es la conciencia situacional. Es la conciencia situacional. Primero, mira, yo la conciencia lo suelo dividirla en 3 etapas. La primera es la conciencia operacional. ¿Qué es la conciencia operacional? Para mí, lo que ya mencioné antes, el incidente puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Si yo digo, no, eso no es problema mío, es problema del vecino, o aquí no, a mí no me pasa nada, ¿cuánto conocemos para eso? Y volvemos al coronavirus, ¿sí? Aquellos que, bueno, yo me abrazo y yo beso y yo voy y no necesito la máscara porque yo soy inmune, y ve lo que está ocurriendo en países como Estados Unidos, como México, como Brasil. Inclusive ahora que está volviendo el tema en Israel. Sí, entonces, esa es la primera conciencia, pero yo, si no soy consciente de un riesgo, no voy a saber prevenirlo, no voy a saber identificarlo. Yo tengo que ser consciente y saber que eso me puede pasar a mí. La segunda etapa sería la conciencia situacional. ¿Sí? El saber identificar, estar alerta y tener los ojos, saber no mirar, saber ser observador. Tengo que conocer el modus operandi del adversario, tengo que conocer su actitud, su lenguaje corporal, etcétera, para poder evitar ser reactivo. La reacción es la última etapa, quizás no la última, es la penúltima etapa. Pero nosotros trabajamos en la prevención, trabajamos en la disuasión, trabajamos en la gestión de incidentes, porque no todo incidente es inevitable, no todo depende de mí. Yo puedo hacer todo lo posible para tratar de evitar el incidente, pero no todo depende de mí. Y ocurre un incidente. Y ahora, ¿cómo gestiono yo el incidente? No estoy hablando de una agresión sorpresiva en la cual tengo que responder espontáneamente, sino algo que existe un escalamiento, algo que va rodando, que inicia, que identifico, que se acerca, que rompió la botella porque pensó que yo estaba mirando a su vieja, como dicen en México. Sí, porque la vi, porque me ves. Entonces yo tengo acá hay una situación que va escalando. Depende qué habilidad tengo yo de gestionar incidentes, de tomar decisiones. Quizás, o sea, otra vez, responder a violencia con más violencia es lo más fácil. Y entrar en un conflicto, en un contacto, ¿sí? Yo puedo saber quizás cómo inicié, cómo entré en eso, pero nunca voy a saber cómo voy a terminar. Inclusive, si yo me siento que tengo superioridad, más aún tendría que evitarlo, pero perdí el control. Y aquel que me empujó y aquel que me insultó y quizás insultó a mi compañero, etcétera, o a mi ego, y yo reacciono y le di un golpe y esa persona perdió el equilibrio, se cayó, se rompió la cabeza, quedó paralítico, yo voy a la cárcel. ¿Qué gané? Entonces, la gestión del incidente
es un elemento no menos importante. Recién después vendría la respuesta, la habilidad. O sea, yo cuando se cortó la comunicación antes por el problema técnico, si nosotros solemos el Krav Maga como Krav Maga y los otros artes marciales, los combates, los deportes de contacto, etcétera, generan personas hábiles. Lógicamente que hay muchos otros valores agregados, pero la habilidad de la defensa personal, la habilidad de la autoprotección, la habilidad de dar una respuesta adecuada frente a algún incidente, algún tipo de agresión. Y eso es excelente. Sí, pero esa es una respuesta, digamos, tiene la habilidad física, la habilidad técnica, que aparece no al inicio del incidente, a menos que la agresión sea sorpresiva. Y si es sorpresiva, yo tengo que preguntarme por qué. Si me sorprendieron por la espalda, ok, quizás estaba mal parado. Depende, si soy un guardia de seguridad, soy un profesional de seguridad, soy más consciente, tendría que ser más consciente de que un ciudadano, de cómo proteger mis espaldas. ¿Y cuántos ejemplos hay de ciudadanos que inconscientemente sacan su teléfono celular y van enviando mensajitos y son atropellados o son asaltados? Bueno, no necesitas. Si te urge utilizar el teléfono celular cuando estás dentro de la jungla, esa jungla moderna, párate un momento, vete, acércate a una pared, ten por lo menos un nivel determinado de control, que te permite evitar quizás algún tipo de agresión por las espaldas. Pero todo esto es un proceso, es la habilidad. Y yo digo, yo creo que necesitamos gente hábil, pero que sea inteligente. O sea, la diferencia entre una persona hábil y una inteligente es que el hábil va a saber salir, probablemente va a saber salir de una situación en la cual un inteligente probablemente no se encuentre en ella. Sí, porque el inteligente va a saber prevenirla, va a saber evitarla. Y nosotros lo que queremos en nuestro sistema en general son tres cualidades: ser inteligente, ser astuto y ser hábil. Lo suficientemente inteligente para poder evitar el incidente, ser astuto cuando el incidente es inevitable para gestionar y tratar de evitar el escalamiento de la violencia, o quizás manipular un poco la mente del adversario para aprovechar y tomar iniciativa, ser proactivo también en la iniciativa ofensiva. ¿Sí? Cuando ya veo que evitar el escalamiento de la violencia es imposible. Y ser hábil en el caso de que no pude evitar el incidente por diversas razones, no pude evitar el escalamiento y ahora necesito utilizar la habilidad técnica. O sea, que el trabajar en situaciones caóticas, el que generar todo aquello que estuvimos hablando de la creatividad, del desarrollo de modelos de resolución de problemas, de toma de decisiones, de gestión de incidentes, no quita de la habilidad técnica física. Todos los valores agregados nosotros los hacemos por medio justamente del trabajo técnico físico. Excelente, excelente. Y para terminar, ¿qué mensaje darías a aquellas personas que se quieren acercar al Krav Maga? Bruhim Habayim, en hebreo significa bienvenidos. Yo creo, mira, lógicamente soy fanático de mi sistema, pero no importa, practica, entrena, ¿sí? Pero investiga también, ¿sí? Porque lamentablemente se ha generado, hay muchos lugares en que no existe el control. Y que alguien utilice la palabra Krav Maga no significa que está enseñando Krav Maga. Y que no significa que lo que está enseñando es algo correcto. Y quizás se genera daño. Y yo creo que quizás uno de los posibles problemas que se puede generar es generar una autoconfianza exagerada. Si cuando en el entrenamiento todo funciona bien porque mi compañero coopera. ¿Sí? Ok, acá, pam, qué bien.
bien, pam, 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 sí, no importa, sí, me abrazan, me estrangulan, de donde sea, yo estoy listo, hago el ejercicio y todo funciona bien y yo poco a poco voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo y me siento invencible. Eso es una mentira, de mi punto de vista. Es bueno generar la autoconfianza, pero tiene que ser medida. Porque una persona que tiene, alguien a veces se discute, etcétera, sobre el miedo, que pierden el miedo. Y la persona que pierde el miedo es la persona que está más en riesgo. O sea, el miedo es algo natural que nos acompaña desde inicios de la humanidad, que nos permite sobrevivir y mantenernos vivos. Saber controlarlo en situaciones determinadas es otra cosa, pero aquel que pierde el miedo porque él se siente que puede ahora, sin ningún problema, la técnica, o sea, desarmar a alguien del punto de vista técnico, es una de las cosas más simples que existe. Si es de aquí, si es de acá, si es para acá, no importa. ¿Sí? Pero es muy fácil cuando alguien te está apuntando con una pistola de goma, de caucho, o con una pistola de práctica. O el ataque con el cuchillo es igual. Entonces, yo creo que es muy importante mantener, sí, mejorar la autoconfianza, aprender, etcétera, pero mantenernos dentro de un nivel racional y saber que la vida es diferente. Y si volvemos al tema, yo creo que está prohibido que el alumno tenga 100% de éxito en sus actividades técnicas. Aprendemos por el error, en el OKM es muy aceptado. Primero porque la base de parte de la metodología es el aprendizaje experiencial. Y cuando alguien experiencia, porque yo no le voy a decir, mira, la defensa contra una botella se hace de esta manera. Voy a colocar 2 alumnos o 3 para que haya elementos de comunicación, elementos de valores sociales, de saber escuchar, de presentar ideas, etcétera, que a mí me es no menos importante que la defensa propia. Sí, y ahí van a cometer errores, y mi función es guiarlos para corregir y enviarlos por un camino racional hasta llegar a la mejor solución posible. Pero en esta dinámica sí se generan errores. Y muchas veces cuando nosotros practicamos en parejas, le damos la autorización al compañero de cambiar la situación y no cooperar el 100%, no quedarse aquí parado con la pistola y decir, pam, 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 sí, le sacó, y todo automático como en Hollywood. Sino que justo en ese momento la otra mano va adelante, y justo en el momento que tocó la mano la pistola cae, y tú ves algunos maestros, grandes maestros y alumnos, que cuando cae la pistola de repente lo que hacen es mirar hacia abajo. Falta de experiencia, o hay muchas cosas que se aprenden nuevamente, quizás por copy-paste y no por haber vivido la experiencia. Esa experiencia es la que queremos compartir y llevar a nuestros alumnos. Y volviendo a tu pregunta, y lamento que a veces en una pregunta yo suelo salir hacia mi respuesta, va hacia otros caminos, pero practica Krav Maga. Puedes investigar, puedes preguntar cuál es el conocimiento, de dónde viene el conocimiento, cuáles son las raíces, etcétera, para conocer, ver el programa, pide ver un programa. Sí, creo que no puedes aceptar entrenar en una academia que no exista un programa, aunque sea el simple programa técnico, que no es simple, es un programa interesante, pero es solo técnico, no tiene elementos adicionales. Pero lo principal, ¿sí? De ninguna manera te creas que eres un superhombre o una supermujer por practicar Krav Maga. Mantente con mente abierta, mantente con el nivel adecuado de modestia personal,
¿sí? Y utilízalo para provecho, pero no, no para que lo vayas practicando cuando no sea necesario. Excelente, pues muchas gracias por esta oportunidad, este privilegio. Desde Israel tenemos a Gaby Shai, que nos ha compartido ya en 2 secciones este conocimiento tan importante de la prevención, del caos y de la manera de entrenar en orden, de la manera de apreciar lo que son los programas y también los 8 aspectos del OKM que él ya nos platicó. Alberto, muchísimas gracias también por tu apoyo, por tu presencia. Ya próximamente tenemos una entrevista exclusiva contigo, pero muchas gracias nuevamente. Agradecemos su apoyo y el que nos hayan escuchado. Saludos a Eduardo, saludos a Chuy, al profesor Abraham también, a Miguel Chavarín, al profesor Fran Vázquez, a todos los que nos han estado viendo y han estado pendientes de estas secciones que tuvimos la oportunidad de tener. Muchas gracias, Gaby Shai. Muchas gracias, Alberto Labra también. Un gusto y gracias por la invitación también.